Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana junto con su familia. Bien, vamos a entrar a una nueva semana de estudio del 5 de julio al 9. Del 5 al 9 de julio. Bien, como les decía, vamos a entrar a un nuevo tema sobre historia. Recordemos que la clase anterior hablamos sobre el concepto de historia y de la historiografía. Para recordar un poco cuál es la diferencia entre las dos, tenemos que la historia, recuerden que es la ciencia que estudia los hechos del pasado para comprenderlos, ¿verdad? Mientras que la historiografía es el estudio sobre la manera en que se han estudiado esos hechos. Bien. Bien. Siguiendo con el tema, el tema de historia, vamos a ver ahora un concepto muy importante que a veces confundimos. Se trata sobre la cultura. Vamos a ver si es lo mismo cultura que civilización. ¿Cuándo se emplea el término cultura? Se lo empleó por primera vez en la antigua Roma, donde se usa por primera vez, la palabra latina cultura. Cultura, que significaba cultivo de la tierra. Luego se la usó para referirse al cultivo de cualquier naturaleza, por lo que también se usó para el cultivo de las especies humanas. Pronto llegó a ser un sinónimo de civilización, vocablo también latino que podemos traducir como pertenencia a la ciudad, lugar donde el hombre había superado el salvajismo, la barbarie o la rusticidad de los pueblos que no tenían una civilización. De ahí viene que la cultura no solo se refiere al cultivo de las facultades espirituales o intelectuales, sino que vamos a ver cuáles son los conceptos verdaderos de cultura y civilización. Bien. Cultura son pueblos que no alcanzan la revolución urbana, suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. Ya, eso es una cultura. ¿Qué son civilizaciones? Son los pueblos de avanzada producción material y simbólica que, sin renunciar a los mitos, desarrollan un pensamiento científico para explicar la realidad. Conciben la historia de forma lineal y son conscientes de ella. A la cultura la definimos, vamos a definir a la cultura de la siguiente manera: como el conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones de un grupo humano que se convierten en regla que moldea el comportamiento. Eso es la cultura. De ahí que la cultura no sea solo el cultivo del intelecto o la producción simbólica, sino también los aspectos de la vida humana, tales como la economía, la tecnología y demás producciones materiales que van más allá del aspecto biológico. Podemos entonces decir que el humano es un ser cultural, ya que toda su vida, desde que fabrica un utensilio para facilitar su vida, hasta la actividad intelectual más compleja y la forma de relacionarse con otros,
es parte de la cultura en la que se desenvuelve. Bien, hemos visto entonces la diferencia entre lo que es cultura y lo que es civilización. Ya tenemos también ahí un concepto de cultura, pero ustedes también pueden darle su propia definición de acuerdo a lo que han escuchado. Bien, en cuanto a las actividades, tenemos 3 preguntas. ¿Cuál de los conceptos de cultura le parece más pertinente y por qué? Esto lo pueden buscar en los textos integrados de historia, en las páginas 28, 30 y 31. Usted va a leer y usted va a sacar de ahí cuál de los conceptos de cultura le parece el mejor, ¿no? El que más se define con el concepto de cultura. La segunda pregunta dice, ¿dónde se empleó por primera vez el término cultura? Aquí vemos que el término cultura se lo empleó por primera vez en Roma. ¿Y qué significaba el término cultura en la civilización antigua? Significaba cultivo de la tierra. Ya. Bien, señores, espero pues que realicen las actividades y pongan todo, pues vayan realizando sus actividades y las pongan en su debido portafolio, donde corresponde. No atrasarse, por favor. Bien, señores, yo le agradezco su atención. Gracias.